Vamos a hacer referencia a continuación al estado de situación que está atravesando Ecuador, un estado de situación, un escenario muy violento. Es más, el presidente Guillermo Lasso ha decretado el toque de queda y está militarizando dos provincias en plena campaña electoral en el mes de agosto, el 20 de agosto para ser más preciso, se van a dar las elecciones presidenciales. Para hacer hincapié en este tema, un tema que no solamente impacta en Ecuador, sino que en toda la región, estamos en contacto telefónico con Diego Pérez Enríquez, politólogo ecuatoriano. ¿Cómo te va, Diego? Placer enorme saludarte. ¿Qué tal, Silvio? Buenas tardes, un gusto enorme igualmente. Qué lindo escucharte nuevamente. Lástima, bueno, el tema que tenemos que abordar. Comentanos un poquito cómo está la situación allí en Ecuador y también el motivo por el cual Guillermo Lasso ha decretado el toque de queda y la militarización, en este caso, como te decía, en estas dos provincias, bueno, en plena campaña electoral, ¿no es cierto? Sí, a ver, Silvio, yo creo que hay que pensar esto en términos del contexto de seguridad que enfrenta el Ecuador. Es un contexto muy complejo, por lo menos desde el año 2020, en el que se han debilitado sustancialmente las capacidades de respuesta del Estado y como consecuencia de ello, no ha habido, al no existir capacidades de respuesta del Estado en términos de seguridad, nos hemos vuelto muy vulnerables para la acción del crimen organizado internacional. Y en ese sentido, lamentablemente el país no solamente que ha quedado en una condición de vulnerabilidad, sino que, eh, sino que estas organizaciones han redoblado su forma de actuar, han redoblado en su apuesta para enfrentarse para la forma en la que se han enfrentado al Estado, ¿no? Entonces, tenemos un hecho puntual, el día domingo fue asesinado el alcalde de la quinta ciudad, de la cuarta ciudad más grande del país, la ciudad de Manta, Manta. que además es una ciudad, sí, Manta, que además es una ciudad portuaria donde hasta el año 2009 estuvo asentada una base militar estadounidense que hacía labores de interdicción de droga, porque al ser un puerto es uno de los principales puertos desde donde sale droga por vía marítima, pero también por vía aérea, desde el Ecuador hacia Centroamérica. Entonces, este alcalde fue asesinado, es un alcalde que tenía una posición de recuperar la seguridad de la ciudad y finalmente, pues, como digo, fue asesinado el día domingo. Y se conoce, Consecuencia. el móvil lo tenemos, que tiene que ver, bueno, con la lucha contra el narcotráfico, ¿no es cierto? Así Según es. entiendo y creo no equivocarme, a raíz de lo que me acabas de comentar. Pero digo, ¿se conoce quién o quiénes asesinaron al intendente o al alcalde de Manta, esta cuarta ciudad más importante de Ecuador? Bueno, capturaron a uno de los autores materiales del hecho. Es un chico de 18 años que por lo pronto no hay más noticias al respecto, aparte de que fue capturado una de las tres personas que dispararon en contra del alcalde. No se ha dado noticia pública de qué declaraciones o qué planteamientos ha hecho esta persona. Pero se intuye que, a ver, como ya esto quería ir, se intuye que como consecuencia, que este asesinato se enmarca en una lucha entre bandas criminales, entre organizaciones criminales, sobre la cual el líder de una de estas organizaciones dio una declaración ayer diciendo bueno, que ellos deciden en beneficio, y aquí abro comillas, en beneficio del país, deciden de poner las armas, las organizaciones criminales, a la par que en Guayaquil, en Manta y en Cuenca y en Esmeraldas, perdón, habían insubordinaciones en las cárceles, Ujú. habían intentos de saqueo, había
un intento de incendiar un bus con los pasajeros adentro. Digo, sucedía todo esto a la par que este tipo decía que promovía la paz, ¿no? Entonces, digo, hay una situación muy compleja para el país y lamentablemente el gobierno ha sido incapaz de reaccionar y nos hemos quedado en una condición de suma vulnerabilidad. Ahora, está clarísimo que hay una conmoción interna fenomenal. Hablaste también de enfrentamientos entre presos. Tengo entendido que los mismos han dejado 6 muertos y 11 heridos en una penitenciaría de la provincia del Guayas, ¿puede ser? De Guayas, así es. Exactamente. Guayas es la primera provincia en población del Ecuador, es la provincia más grande del Ecuador en términos de población. Ujú. Ahora, este escenario tan violento, me decís que se viene dando hace un tiempo, ¿hace cuánto me dijiste? Por lo menos desde el año Claro, 2020 es que 2, 3 tenemos años. una situación. Así es. Claro, y sostenías también que el Estado se ha vuelto muy vulnerable en torno al crimen organizado. Eh, digo, ahora tenés que Lasso lo que decreta es el estado de sitio, lo llamamos aquí en Argentina, así, bueno, decretó el toque de queda. La opinión pública, ¿qué sostiene al respecto? ¿Cómo ve esta medida en relación a que, bueno, más allá del toque de queda, tenés que los militares van a estar en la calle tratando de combatir el delito, ¿no es cierto? Sí, pero a ver, yo creo que acá lamentablemente la excepcionalidad se volvió la regla y por lo tanto no provoca demasiada sorpresa esto. Desde el año 2020 se han decretado alrededor de 15 estados de excepción. En el gobierno de Lazo se han decretado 3 estados de excepción específicamente vinculados a crisis carcelarias. Y todo esto no ha provocado mayor respuesta, mayor resultado, porque finalmente no hay una acción contundente a los problemas, frente a los problemas estructurales. Entonces, claro, se decreta el estado de excepción, los militares consiguen ingresar a las cárceles, consiguen desde allí incautar un poco de droga, incautar muchas armas, y van a pasar 2 o 3 meses más y vamos a volver al mismo punto de partida, ¿no? Hay un problema de penetración de las organizaciones criminales sobre las propias instituciones del Estado, incluyendo policía, incluyendo fuerzas armadas, en la cual, incluyendo el servicio de protección penitenciaria, y en ¿Vos decís este que hay contexto, complicidad pues, con el crimen organizado de las fuerzas de seguridad en parte? solamente toma este dato, hay 4 anillos de seguridad afuera de la penitenciaría, uno con Te estoy perdiendo, Diego, estoy perdiendo el contacto. ¿Vos me recibís un bien? tercer anillo del servicio Ahí está. penitenciario. Ahí me escuchas. Ahí te escucho Te decía, perfecto. hay 4 anillos de seguridad afuera de la penitenciaría del litoral y todos los meses en cada redada que hacen encuentran armas largas. La gran noticia de ayer es que encontraron armas que son mucho más modernas, mucho más contundentes, mucho más sofisticadas que las armas que tienen nuestras propias Fuerzas Armadas y nuestra policía. Bueno, todo Ese un es el dato. tema. Ese es Y el nivel de penetración que claro, hay. no, seguro. Ahora, ¿cómo impacta en las próximas elecciones este escenario de violencia allí en Ecuador? A ver, en este contexto, sí, yo creo que las siguientes elecciones están atravesadas, sí, por el problema de la seguridad, ¿no? Naturalmente, y estando atravesadas como están por el problema de la seguridad, lamentablemente ninguno de los candidatos ha hecho declaraciones contundentes al respecto, ¿no?
no hay una propuesta real de ninguno de los candidatos con relación a construir algún tipo de acuerdo nacional sobre la seguridad. Cada uno tiene declaraciones que son más bien genéricas diciendo sí, vamos a garantizar la seguridad, vamos a devolverle la seguridad al país, nos iba tan bien y ahora nos va tan mal, pero digo, son declaraciones vaciadas de contenido y son sobre todo declaraciones que demuestran que los políticos no llegan a considerar la gran problemática que hay atrás de este Entiendo. tema. Ahora, la izquierda, tenemos que Lasso, ¿sí? Es un presidente que tiene una ideología de centro derecha o derecha, ¿no es cierto? Yo lo que me pregunto, Así es. lo que me pregunto es si la izquierda está jugando algún rol, ¿sí? Para destituir, llevando adelante una acción destituyente para con el presidente Lasso. A ver, el presidente Lasso desde el pasado 17 de mayo, desde el pasado 17 de junio, está ya en conteo regresivo para terminar su periodo, ¿no? Tú mencionaste al inicio de esta conversación cómo efectivamente nosotros tendremos elecciones el 20 de agosto. El presidente adelantó las elecciones y como consecuencia de ello, pues tenemos un presidente que está terminando su gestión. Perdón, ¿nos podés destacar los motivos por los cuales Guillermo Lasso decidió adelantar las elecciones? Porque me parece que es un tema muy importante tiene que ver con lo que iba a decir a continuación. Bien, para destacar, sí. Así es. Entonces, lo que sucedió fue que el correísmo, particularmente el correísmo en el legislativo, sumado a, extrañamente, el Partido Social Cristiano, que es un partido de derecha, se dedicaron a bloquear sistemáticamente la gestión del presidente. El presidente también, lamentablemente, tuvo una muy pobre capacidad de reacción y una muy pobre perspectiva de construir, de gestionar el Estado, y sobre eso ya te doy unos datos más adelante, pero en ese contexto arrancaron con un proceso de destitución que falló en el 2022 y luego en este 2023 arrancaron con un proceso de juicio político, sí, alrededor del cual parecía que iban a lograr su cometido. Antes de que el juicio político continúe, el presidente activó una disposición constitucional que vulgarmente se le conoce como muerte cruzada, que permitía disolver el legislativo y al presidente quedarse por 6 meses más, en tanto y en cuanto convoque a elecciones, que las convocó inmediatamente y cuya primera vuelta se realizará el 20 de agosto, y si es que hubiera balotaje, pues el balotaje, la segunda vuelta, se realizaría en octubre. Está claro. Así es que este es el contexto que tenemos. Seguro. Ahora, ¿cómo le están dando los números a Guillermo Lasso y a su inmediato competidor, a su rival, digamos al rival más importante, que entiendo que tiene que ver o está relacionado con el correísmo, ¿verdad? Sí, bueno, hay que resaltar que Lasso no es candidato para las elecciones del 20 de agosto. Okay. No, Lasso no es candidato, así es que de alguna forma podemos entender que esto es más fue una suerte de suicidio, la convocatoria a elecciones anticipadas, porque Lasso no solamente que no es candidato, sino que su partido no presentó un candidato. Han presentado candidatos, ni siquiera como partido, ni siquiera han presentado candidatos para el legislativo, ¿no? Entonces, están ausentes de la competencia. Y por el otro lado, los candidatos que restan, los candidatos que están, son candidatos que vienen vienen de el correísmo, una candidata, la que tiene aparentemente mayores opciones de alcanzar un nivel importante de votación, aunque no necesariamente
no necesariamente ganar en primera vuelta. Y luego, en segundo lugar, hay 3 candidatos, depende de la encuesta a la que uno se remita, que son candidatos de centro derecha, 2 de ellos, y un candidato de una centro izquierda indigenista, sí, si se quiere. Sí. Estos son los candidatos que están en competencia en este momento. Ahora, después del daño que le hizo Correa a Ecuador, no se comprende, ¿no? Muy bien que uno no comprende el motivo por el cual una candidata de riñón de Rafael Correa pueda medir tan bien, ¿no es cierto? En rigor, si hacemos un paralelismo con la Argentina, no se entiende tampoco cómo el kirchnerismo ha ganado las últimas elecciones, ¿no es cierto? Esto hay que destacarlo. Uh-huh. Sí, a ver, yo creo que hay una forma de entender, no es lógica, pero se la puede entender en este sentido. El correísmo gobernó el Ecuador con petróleo de $100, lo que le permitió extender una serie de redes clientelares importante y le permitió también hacer infraestructura estatal visible, no sé si necesariamente importante, pero visible, obviamente con sobreprecio, pero sí, muy visible. Por supuesto. Lo que queda en la memoria de la gente de esto es, durante el correísmo hubo mucha obra y a partir de eso no se ha visto nada más, ¿no? Si le pones 2 centavos de análisis, evidentemente te das cuenta que hay una serie de problemas adicionales alrededor de esa obra pública con sobreprecio, de tener el petróleo vendido a China para pagar la deuda que se contrajo con China. En fin, hay una serie de problemas, pero en el imaginario de la gente con Correa hubo obra, después de Correa ningún presidente ha logrado realizar obra pública, ergo votemos por ellos, ¿no? Entonces es ahí su fortaleza electoral. Entiendo. Ahora entiendo también, y para ir cerrando, Diego, y agradecerte infinitamente este contacto, siempre es un gusto que nos acompañes, entiendo que el pueblo ecuatoriano más o menos está acostumbrado a este nivel, volviendo al tema del toque de queda, de militarizar estas 2 provincias, están acostumbrados a este tipo de escenario, porque lo que vos estás planteando y lo que me comentaste es que desde el año 2020 vienen con este tipo también de situaciones tan complejas que causan, una conmoción muy importante, pero digamos que hay una suerte de acostumbramiento por parte del ciudadano ecuatoriano. Sí, yo diría que estamos acostumbrados. Yo sé que en un contexto como el argentino genera estrés y curiosidad el pensar que tenemos un toque de queda y un estado de excepción. Acá esto se volvió lamentablemente parte de la regularidad, pero además son condiciones que no afectan al problema estructural, al problema de fondo. Permiten hacer ciertas detenciones, permiten hacer intervenciones en ciertas zonas de las ciudades en las cuales previamente las fuerzas de seguridad del Estado no entraban, pero mantienen el problema de fondo, que es de esta penetración del crimen organizado internacional dentro de todas las instancias del Estado, ¿no? Entiendo. Entonces, te sirve para las cámaras, te sirve para decir que actuaste en algo y que operaste en respuesta a, pero no necesariamente sirve para demostrar, para resolver los problemas de fondo. Entiendo. Diego, la frase que resalto, que destaco de lo que vos nos comentaste, haciendo una reseña, obviamente, podríamos decir, muy apresurada, es la siguiente. En Ecuador, dijiste, nos hemos vuelto muy vulnerables en torno al crimen organizado internacional. Uh-huh.
Destaco esta frase. Diego, muchísimas gracias por habernos comentado el estado de situación en el cual se encuentra Ecuador. No es nuevo, no es nuevo. Esto viene desde el año 2020. Es muy interesante también lo que planteaste a raíz de Guillermo Lasso, que él no se va a presentar como candidato a presidente. Es más, su partido, podríamos decir que se encuentra en un estado de extinción, debido a que tampoco va a presentar ningún candidato. Y también quiero resaltar lo que comentabas a raíz de esta candidata a presidente de Ecuador. Las elecciones, recuerdo, se van a llevar adelante el 20 de agosto en este contexto, pero bueno, hay un acostumbramiento, como también bien decías, de la ciudadanía en torno, bueno, a esta situación de violencia, este escenario de violencia, y precisamente esta candidata a presidente no es nada más ni nada menos que correísta y tiene la posibilidad de alzarse con el triunfo. Es decir, no en primera vuelta, según nos comentabas, pero sí en una segunda vuelta. Por medio de lo cual, en otro país de América Latina como es Ecuador, lamentablemente, y esta es una opinión mía, la izquierda se puede hacer fuerte, puede gobernar Ecuador y de esta manera ampliar el lado comunista de la región, lo cual por lo menos para mí es muy preocupante, Diego. Sí, yo creo que has hecho un excelente resumen, Silvio, y lamentablemente siento que nos vamos quedando cada vez con menos horizonte en el país, ¿no? Dios y esto es gravísimo. Increíble, es gravísimo, ya lo creo. Diego, te mando un abrazo gigante y será hasta pronto. Mil gracias, Silvio. Un fuerte abrazo y esperemos que por la próxima favor. conversemos con mejores condiciones. Sin dudas, por favor, yo también lo espero. Un fuerte abrazo y muchas gracias por el contacto. Un fuerte abrazo. Adiós. Diego Muchas Pérez gracias. Enríquez pasaba por la cocina de las noticias.